Buenos días para todos nuevamente. Mi nombre es Jaime Andrés Ortega Mazorra, capacitador, consultor y coach organizacional. Vamos hoy entonces a continuar con nuestro curso El control interno, responsabilidad de todos. Vamos a finalizar el tema 3, el control interno es responsabilidad de todos. Y hoy vamos a adelantar la sección número 8. Vamos a hablar hoy sobre el modelo estándar de control interno MESI, que como lo vimos en la última sección, forma parte integral de mi PG y se constituye como la dimensión número 7, donde se da cumplimiento a la política número 19, que es la política de control interno. Entonces vamos a revisar en qué consiste esto del modelo estándar de control interno. Entonces, lo primero es tener muy claro que este modelo se estructura siguiendo todos los parámetros de un estándar internacional que se conoce como el modelo COSO. Lo que hace el gobierno colombiano es tomar como referente ese estándar internacional y incorporarlo en nuestro modelo estándar de control interno. ¿Cómo lo hace? A través de dos partes. La primera, unos componentes. ¿Cuáles son esos componentes? El ambiente de control, la evaluación del riesgo, las actividades de control, la información y comunicación y las actividades de monitoreo. Y la segunda parte es que se incorpora el esquema de líneas de defensa, o también conocido como el esquema de las 3 líneas, donde a partir de una línea estratégica comienzan a actuar la primera línea de defensa, la segunda línea de defensa y la tercera línea de defensa. Ya les voy a decir también en qué consiste eso. Entonces, comencemos explicando con carácter general en qué consisten los componentes del modelo estándar de control interno, que forman parte de esa dimensión 7 de control interno. Entonces, ¿qué es el ambiente de control? El ambiente de control lo que hace es asegurar unas condiciones mínimas para el ejercicio del control interno. Ahora miraremos cuáles son los lineamientos que ha dado el gobierno nacional y cuáles son las acciones que hay que ejecutar para cumplir con ese primer componente que es el ambiente de control y asegurar esas condiciones mínimas que se requieren para el ejercicio del control interno. El segundo es la evaluación del riesgo. Ahí lo que se quiere es que todas las entidades hagan una gestión de los riesgos institucionales para evitar su materialización y que si se llegan a materializar, pues se tengan adecuados mecanismos de control para combatirlos o minimizarlos y reducirlos a la mínima expresión. El tercer componente son las actividades de control. ¿En qué consisten esas actividades de control? En implementar una serie de mecanismos para darle un tratamiento adecuado a esos riesgos en el momento en que se llegasen a materializar. El cuarto componente es la información y comunicación. Allí lo que tienen que hacer las entidades públicas es verificar que tanto la información como la comunicación que fluye al interior de los procesos sea efectiva. ¿Para qué? Para que la operación de la entidad sea adecuada, porque la operación depende mucho de qué tan efectiva o tan controlada tengamos la información y la comunicación. Y por último aparece el quinto componente, que son las actividades de monitoreo, que consiste en monitorear y evaluar la gestión institucional a través de dos ejercicios, el ejercicio de la autoevaluación y el ejercicio de la evaluación independiente, y ya vamos a ver más adelante qué es cada uno de esos ejercicios. Muy bien, entonces antes de iniciar con la explicación de cada uno de esos componentes, es muy importante saber que aquí van a confluir la gestión y el control, y la gestión ya sabemos que está representada en las 6 dimensiones de mi PG. Las 6 dimensiones de mi PG son las que le van a permitir a la entidad establecer una estructura de gestión y una adecuada operación dentro de la cual se van a encontrar inmersos todos los controles a los que vamos a hacer alusión. ¿Cuáles son esas dimensiones? Para recortarlo, y voy a tomarlo del ejercicio de la sección pasada. Las dimensiones son la dimensión de talento humano, la dimensión de direccionamiento estratégico y planeación, la dimensión de gestión con valores para resultados, la dimensión de evaluación
de resultados, la dimensión de información y comunicación y la dimensión de gestión del conocimiento, la innovación. Todas esas dimensiones deben tener sus propios controles para garantizar que lo que están obligadas a hacer cada una de ellas en las políticas que las integran se cumplan. Bien. Segundo, tenemos el modelo estándar de control interno, donde a través de estos 5 componentes que les acabo de explicar, ambiente de control, evaluación del riesgo, actividades de control, información y comunicación y actividades de monitoreo, permitan a la entidad establecer unos controles efectivos que se han diseñado bajo la estructura de las 6 dimensiones de MIPG. Bien. Y adicional a estos componentes tenemos como eje articulador de los 5 componentes el esquema de las líneas de defensa, donde se van a definir en cada uno de los componentes de este esquema una serie de responsabilidades frente al control. Entonces, cuando explique cada uno de los componentes, les voy a ir mostrando cómo se articula ese concepto del esquema de las líneas de defensa en asociación a las exigencias de cada uno de los componentes. Entonces ahí les voy a decir qué es lo que hace la línea estratégica representada en el Comité Institucional de Control Interno, qué es lo que hace la primera línea de defensa representada en las oficinas de planeación o quienes hagan sus veces y todas aquellas instancias de la entidad que hacen las veces de segunda línea de defensa. Pero también les voy a decir qué hace la segunda línea de defensa y la tercera línea de defensa de manera articulada, entendiendo que la tercera línea de defensa son las oficinas de control interno o quienes hagan sus veces, que tienen que hacer un trabajo colaborativo, conjunto y coordinado con la segunda línea de defensa. Eso lo miraremos cuando les explique cada uno de los componentes. Entonces vamos con el primer componente, que es el ambiente de control. Este componente tiene mucha relación directa con la línea estratégica. O sea, el Comité Institucional de Control Interno tiene bastante responsabilidad en garantizar que el ambiente de control en una entidad se dé. Para eso existen unos lineamientos, que son lineamientos propios del componente ambiente de control. Vamos a mirar qué es el lineamiento y cuáles son las acciones operativas que la entidad tiene que ejecutar para que se cumpla este ambiente de control. Entonces, el primer lineamiento es que exista compromiso con la integridad. Cuando hablamos de integridad, estamos hablando de los valores. Y ya sabemos que eso está soportado en un código que se conoce como el Código de Integridad y una serie de principios que deben regir el servicio público. Entonces, lo primero para que haya ambiente de control es que la entidad tenga compromiso con los valores, para que ustedes lo tengan ahí muy presente. Segundo, que exista una supervisión sobre el sistema de control interno por parte del representante legal. Es decir, que él esté atento cómo está evolucionando ese sistema de control interno. Si tiene debilidades, él tiene que garantizar que se den los recursos para solventar esa situación donde el sistema de control interno se está viendo afectado. Pero no solamente la supervisión tiene que hacer el representante legal, sino también la alta dirección. Y ya sabemos que la alta dirección es el máximo superior jerárquico, ese representante legal, pero sumado a sus directivos de primer nivel, que finalmente son los líderes de todos los procesos. ¿Y dónde tienen que hacer esa supervisión sobre el sistema de control interno? En el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Ahí esos directivos tienen que hacer esa supervisión para determinar cómo está evolucionando el sistema de control interno y recomendar las mejoras. Mejoras que se van a volver compromisos en unos planes de mejoramiento que después ellos mismos tienen que hacerle el seguimiento. Tercer lineamiento, asignar la responsabilidad y autoridad a todos los niveles organizacionales, incluyendo las líneas de reporte. ¿Qué quiere decir eso? Que tanto los servidores públicos en general como los líderes de los procesos, los que gerencian las dependencias, que son las líneas de reporte, tienen que tener perfectamente definidas sus niveles de responsabilidad y autoridad. ¿Y eso dónde está? En los manuales de funciones y competencias laborales y requisitos por cada uno de los cargos.
Cuando yo tengo compromiso con la integridad, cuando superviso desde la alta dirección el sistema de control interno y cuando tengo claros los niveles de responsabilidad y autoridad, es cuando se comienza a respirar ese ambiente de control. Pero no basta con tener ejecutados esos 3 lineamientos. También tenemos que tener compromiso con las competencias de todo el personal a través de la gestión del talento humano con carácter estratégico. ¿Qué quiere decir eso? Que como el talento humano, según lo que vimos en MIPG, es el corazón del modelo y es el que apalanca MIPG, pues tenemos que garantizar que todos esos servidores públicos sean competentes, que estén formados y sean idóneos para desempeñar las labores de su cargo. Y por eso adquieren un carácter estratégico. O sea, los servidores públicos son la esencia de una entidad y ese es el tratamiento que tiene que dárseles. Cuando la entidad se preocupa a través de programas institucionales de capacitación, cuando respeta el principio del mérito en los procesos de selección, cuando fortalece sus competencias del saber, o sea, conocimiento, del saber hacer, les da habilidades y destrezas para que cojan la mejor experiencia y se vuelvan cada día más idóneos, y del saber ser, competencias conductuales o comportamentales, estamos fortaleciendo ese ambiente de control. Y el quinto lineamiento es que cada líder suministra información de forma periódica, con datos y hechos que le permitan la toma de decisiones a la alta dirección. ¿Qué quiere decir? Que cada líder responsable de cada proceso está sacando sus informes de gestión, reportándolos a la alta dirección para que la alta dirección, con respecto a lo que cada líder dice, esté tomando decisiones. Entonces, si cumplimos nosotros con estos 5 lineamientos, estamos garantizando un ambiente de control adecuado y eso es lo que comienza a fortalecer el sistema de control interno. Y vuelvo y repito, aquí hay una gran responsabilidad de la línea estratégica y ya sabemos que la línea estratégica es la alta dirección y la alta dirección representada en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, que también ya sabemos que lo preside es el máximo superior jerárquico, el representante legal, su cuerpo directivo, planeación y control interno, actuando en ese comité como secretario técnico con voz y sin voto para no afectar su autonomía y su evaluación independiente. Muy bien, pasemos al segundo componente del modelo estándar de control interno, que se le ha dado el nombre de evaluación del riesgo. Aquí es muy importante mencionar que comienzan a actuar la primera y la segunda línea de defensa. Ya sabemos que la primera línea de defensa son los líderes de los procesos y los equipos gestores de los procesos, o sea, los que ayudan, como su nombre lo indica, a gestionar y a mejorar el proceso. Pero también está aquí, con una participación muy activa, la segunda línea de defensa, que ya sabemos que prioritariamente está en cabeza de las oficinas de planeación o quienes hagan sus veces. Pero también hay otros roles en la entidad que actúan como segunda línea de defensa. Aquellas instancias que hacen monitoreo, que hacen supervisión o que lideran otros sistemas de gestión como el sistema de seguridad y salud en el trabajo, el sistema de gestión de seguridad de la información, el sistema de responsabilidad social, el sistema de gestión ambiental y tantos otros sistemas de gestión que pueden estarse implementando en su entidad. Inclusive el sistema de servicio al ciudadano también se puede considerar como segunda línea de defensa, quien lidere eso o que tiene la responsabilidad de coordinar grandes proyectos en la entidad o proyectos especiales que por su importancia y los recursos que se están gestionando ahí se consideran también segunda línea de defensa. Bien, pero ¿cuáles son los lineamientos para la evaluación del riesgo? Entonces aquí aparece el sexto lineamiento asociado a este componente, que es que tenemos que tener muy bien definidos los objetivos con suficiente claridad para identificar y evaluar los riesgos. ¿Qué quiere decir eso? Que la entidad, antes de comenzar la evaluación del riesgo, para administrar bien los riesgos, tiene que saber cuáles son los objetivos institucionales y desde ahí tiene que saber cuáles son los riesgos que los pueden afectar. Entonces aquí nos vamos a valer del direccionamiento estratégico donde están las políticas, los objetivos y las metas institucionales que en un periodo un gerente público va a gestionar para poder determinar a partir de la claridad de esos objetivos cuáles son los riesgos que los pueden afectar.
Séptimo lineamiento, a partir de la claridad que tenemos de los objetivos institucionales, cada uno de los responsables de los procesos, o sea, primera línea, van a empezar a hacer un análisis y una identificación de esos riesgos a partir de tener claro el contexto estratégico, es decir, cuáles son los factores internos y externos que me permitan a mí identificar y analizar riesgos. Y eso es responsabilidad de la segunda línea de defensa. Perdón, de la primera línea de defensa, pero la segunda línea de defensa tiene que hacer un monitoreo sobre la identificación y análisis de riesgos que hace la primera línea de defensa. Entonces aquí es donde comienzan a confluir primera y segunda línea de defensa. La primera línea de defensa como responsable de identificar y analizar los riesgos asociados a su proceso, pero la segunda línea de defensa, o sea, las oficinas de planeación o quien ejerce ese rol en la entidad, hacer un monitoreo o una autoevaluación sobre los riesgos que tiene identificados y analizados la primera línea, o sea, los líderes de los procesos. ¿Para qué? Para poder decirle a control interno cuáles son los riesgos más significativos, si se tienen controlados o no, y que control interno pueda hacer una priorización por criticidad de riesgos y determinar mejor sus auditorías basadas en riesgos. La intención de la segunda línea es quitarle un campo de acción operativo a las oficinas de control interno, quitarle en el mejor sentido, para liberarlas un poco de esa gestión operativa y que ellos se dediquen más a la gestión estratégica. Por eso se creó la segunda línea de defensa y se le asignó esa responsabilidad de manera prioritaria a las áreas de planeación o quienes hagan sus veces. Pero también aquí hay otro lineamiento y es que aquí hay que hacer la evaluación del riesgo de fraude o corrupción. Tenemos que tener en claro que tenemos unas vulnerabilidades que no somos ajenos en el Estado colombiano a que se puedan materializar esos riesgos de fraude o corrupción. Entonces tenemos que prepararnos para hacer también una identificación, análisis y valoración de los riesgos que tienen esa incidencia. Corrupción. Acuérdense que un riesgo de corrupción es cuando por acción o por omisión se hace un uso indebido del poder, de los recursos o de la información para favorecer a un tercero, generando un detrimento a la entidad y al Estado, pero recibiendo a cambio un interés particular. Entonces también es muy importante hacer la evaluación de los riesgos de fraude o corrupción aquí dentro de este componente. Y finalmente hacer una identificación y análisis de los cambios significativos. Como esto es dinámico y es cambiante, las condiciones en que se identifican y analizan los riesgos hoy día pueden ser distintas a las de mañana. Entonces hay que hacer una identificación y análisis de ese contexto interno y externo generador de riesgo para poder determinar nuevos riesgos. Entonces, como ustedes ven, este componente es fundamental, porque aquí es donde analizamos y evaluamos los riesgos relacionados con la estrategia, con la operación, con la legalidad, con los presupuestos, con la información financiera. Pero aquí también es donde analizamos todos aquellos factores, tanto internos o externos, que implican unos niveles que pueden ser o no apropiados en materia de riesgos asociados al direccionamiento de la entidad. Aquí es donde se determinan cómo responder ante los riesgos. También sabemos cuál es la importancia de los riesgos para, como efecto de ello, determinada su criticidad, poder determinar los planes de auditoría basados en riesgos. Aquí es donde tenemos en cuenta todos los distintos tipos de fraude o de corrupción. Aquí es donde nosotros tenemos que evaluar qué tanto daño podría generar un riesgo de corrupción materializado. Aquí es donde evaluamos los cambios del entorno para poder determinar si hay nuevos riesgos ocasionados por esos factores ajenos a nuestra voluntad que están allá, incontrolables en el entorno de nuestra entidad, pero que no los podemos desconocer porque nos terminan haciendo daños. Aquí es donde nosotros evaluamos toda la gestión de riesgos institucional. Y repito, la primera línea de defensa, líderes de los procesos y gestores de los procesos, y segunda línea de defensa, áreas de planeación o quien haga sus veces, son fundamentales para que este componente de evaluación de riesgos se ejecute de manera adecuada. Bien, pasamos al tercer componente, que son las actividades de control. Y aquí aparecen también tres lineamientos fundamentales.
El primero es que los líderes de los procesos tienen que, como primera línea, diseñar y desarrollar todas las actividades de control que van a combatir o a minimizar esos riesgos que están identificados en el componente anterior de evaluación de riesgos. Y la segunda línea de defensa va a ser un monitoreo también sobre esos controles que se han diseñado y se han implementado por parte de la primera línea para determinar si están bien diseñados, porque el diseño de las actividades de control también tiene que hacerse obedeciendo a un tecnicismo. Luego aquí la segunda línea, las áreas de planeación o quien haga sus veces tienen que estar muy bien entrenadas para poder hacer esa autoevaluación de los controles y poder sugerir recomendaciones de mejora a la primera línea. Pero también aquí hay un segundo lineamiento. Aquí se establecen todas las actividades de control que son relevantes con respecto a las infraestructuras tecnológicas. Aquí se establecen las actividades de control relevantes sobre los procesos de gestión de la seguridad de la información. Aquí es donde se establecen las actividades de control relevantes sobre los procesos, ojo, de adquisición, desarrollo y mantenimiento de tecnologías. ¿Qué es lo que quiere este lineamiento? Seleccionar y desarrollar una serie de controles generales sobre tecnologías de información para que se pueda apoyar la consecución de los objetivos. Ustedes saben que el componente tecnológico es muy importante hoy en día para lograr los resultados. Y finalmente, aquí hay otro lineamiento relacionado con el despliegue de las políticas y los procedimientos. Aquí se establecen las responsabilidades sobre la ejecución de esas políticas y esos procedimientos. Aquí es donde se adoptan las medidas correctivas. Aquí es donde se revisan las políticas y los procedimientos de control que van a permitir combatir o minimizar esos riesgos. Conclusión, el papel de primera y segunda línea de defensa en las actividades de control es fundamental. Primero, porque los líderes de los procesos son los responsables de establecer sus propios controles. Y segundo, porque las oficinas de planeación como segunda línea de defensa en ese ejercicio de monitoreo o de autoevaluación tienen que medir si esos controles que han implementado los responsables de los procesos son o no efectivos y también hacer sus recomendaciones de mejoramiento, recomendaciones que también le van a servir mucho a control interno para determinar sus planes de auditoría cuando definan la criticidad basada en riesgos producto de la información que les entrega la segunda línea, es decir, las oficinas de planeación o quien haga sus veces. Aparece el cuarto componente del modelo estándar de control interno, que es la información y la comunicación. Y aquí aparece nuevamente el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno a actuar como línea estratégica. ¿Qué quiere decir eso? Que la labor del Comité Institucional de Control Interno es fundamental para que este componente del modelo estándar de control interno se cumpla satisfactoriamente. Y aquí se dan 3 lineamientos. El primer lineamiento, que es el 13º lineamiento de todo el modelo estándar de control interno, nos dice o nos habla sobre la utilización de la información relevante, es decir, aquella información que sea fundamental e importante para tomar decisiones. Aquí es donde se identifican los requisitos de la información. Aquí es donde se determina la captura de las fuentes de datos, tanto internas como externas. Aquí es donde se procesa toda la información relevante y la transformación de esa información relevante en reportes, en informes que sirven para tomar decisiones. Tomar decisiones por parte de ¿quién? De la línea estratégica. Entonces tenemos que controlar toda la información que fluye al interior de la entidad y la información que se pone a disposición de los grupos de valor. Aquí es donde esa información, una vez transformada, se comunica internamente. ¿A quién? A los actores internos que lideran los procesos y que necesitan de esa información transformada. Aquí se comunica esta información interna con el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Es decir, los jefes de cada una de las dependencias como líderes de los procesos van a tener que estar interactuando con la línea estratégica, con el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Y hay un último lineamiento que es la comunicación con el exterior, o sea, la comunicación con los grupos de valor, la comunicación con los terceros externos que están interesados en nuestra gestión. Entonces aquí también hay que fortalecer los canales de comunicación y su actualización de esos canales para garantizar que la información está al día, tanto internamente como externamente.
Aquí es donde se evalúa la efectividad de los sistemas de información para capturar los datos. Aquí es donde se evalúa la capacidad que tienen las entidades para generar la información que sirve para la toma de decisiones. Aquí es donde se garantiza la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos y de la información en general. Aquí es donde se facilitan las líneas de comunicación en todos los niveles. Aquí es donde hay que considerar todos los canales de comunicación que utiliza la entidad y aquí hay que evaluar su efectividad. Aquí es donde se encuentran todos los mecanismos para denunciar internamente las irregularidades. Aquí es donde se consolidan todos los instrumentos para el tratamiento de la información. Es decir, aquí hay una evaluación de los procesos y de los procedimientos definidos para la comunicación, no solamente entre los actores internos, sino con los grupos de valor. Muy bien. Y viene finalmente las actividades de monitoreo. Y aquí en las actividades de monitoreo aparece la tercera línea, o sea, aparece por primera vez la oficina de control interno con una responsabilidad directa, pero en un trabajo colaborativo con la segunda línea de defensa, que son las oficinas de planeación o quienes hagan sus veces. Y aquí tenemos dos lineamientos muy concretos. El primero se le ha dado el nombre de las evaluaciones continuas y o separadas, que son evaluaciones que las hace en ejercicio de autoevaluación los líderes de los procesos, o las evaluaciones separadas que hace la oficina de control interno a través de la ejecución de las auditorías internas y en cumplimiento de su rol como evaluador independiente. Ahí lo que se quiere con ese lineamiento es evaluar la gestión del riesgo de la entidad de forma integral, en una interacción entre la segunda línea de defensa, oficinas de planeación, y la tercera línea de defensa, las oficinas de control interno. Aquí es donde se consolida el ejercicio de la auditoría interna basada en riesgos por parte de las oficinas de control interno. Y aquí es donde vamos a tener que hacer un trabajo conjunto y colaborativo y coordinado entre la segunda y la tercera línea de defensa. Luego, planeación y control interno tienen que funcionar aquí como un matrimonio para que se fortalezca la gestión de riesgos. Eso es lo que hacen estas actividades de monitoreo desde esas evaluaciones continuas y o separadas. Pero también aquí hay un lineamiento y es que los resultados de esas evaluaciones nos tienen que servir para comunicar unas deficiencias de manera oportuna y con celeridad. Aquí es como resultado de la evaluación de la gestión del riesgo, hay que comunicar las deficiencias a la alta dirección o a los responsables para que tomen las medidas correctivas según a quien le corresponda. Aquí es donde se verifica el avance y el cumplimiento de las acciones incluidas en los planes de mejoramiento producto de las autoevaluaciones que hace la segunda línea, o sea, las oficinas de planeación. Aquí es donde se evalúa la efectividad de las acciones incluidas en los planes de mejoramiento también que han resultado como producto de la ejecución de las auditorías internas e inclusive sobre otros actores externos como los organismos de control que también de alguna manera actúan como líneas de defensa externas. O sea, como tercera línea. Muy bien, como ven, los 5 componentes del sistema de control interno que forman parte del modelo estándar de control interno son bastante complejos. Aquí también podemos hacer el énfasis de si esto tan complejo que les he explicado en estos 5 componentes del MESI es de responsabilidad del área de control interno o de la gerencia de control interno de gestión o nos involucra a todos. Si ustedes miraron, la oficina de control interno se vuelve usuaria de los 5 componentes, pero interviene de manera directa solamente en este último a través del ejercicio de las auditorías internas en cumplimiento de su rol de evaluador independiente. En el resto de componentes interactuamos todos, cada uno desde su rol, o bien como directivo, como línea estratégica, o bien como segunda línea de defensa o primera línea de defensa en el caso de los líderes de los procesos. Muchas gracias. Esta era la última sección de nuestro curso de El control interno es responsabilidad de todos. Con esto culminamos nuestro entrenamiento del curso. Igual que en los otros ejes temáticos y en las otras secciones, aquí tienen toda mi información para que todas las consultas que tengan con respecto a lo que hemos tratado
en esta sección y en las demás secciones me lo puedan preguntar para estar muy atento a resolver estas inquietudes. Muchísimas gracias de verdad y que tengan un feliz día y que ojalá disfruten mucho de este aprendizaje. Muchas gracias.